Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro junto a ustedes y de par en par la ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 14 de junio de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré hablando de la nueva ley electoral que todo indica tampoco permitirá las campañas políticas y mantendrá la controvertida comisión de candidatura. Por otro lado, el monopolio estatal de telecomunicaciones ETEXA ha respondido a las críticas con cifras y más cifras, pero no ha bajado los precios de acceso a Internet. La ciudad de Camagüey, en el centro de la isla, se ha maquillado durante esta semana por la visita de Miguel Díaz-Canel. Y para terminar, una pincelada musical. El grupo Habana Abierta volverá a Cuba, pero sin Boris Larramendi. Pues bien, presentados ya los temas del día, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Como les decía, hoy es el último día de la semana en que lo comparto junto a ustedes y está recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba, con el oído pegado a la realidad. Para los lectores dentro de la isla, también les recuerdo que deben usar proxies anónimos o VPN para lograr saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Pues bien, dicho esto, voy a pasar al primer tema que, como les decía, tiene que ver con la nueva ley electoral. Recuerden que en febrero pasado fue ratificada en un referéndum la nueva Constitución cubana, una carta magna muy controvertida que ya les había contado con anterioridad. A mi juicio, se trata de un intento legal de dejar atado y bien atado el sistema cubano tal y como lo conocemos ahora para, de alguna manera, impedir los cambios políticos, las transformaciones y el reformismo desde dentro del propio sistema. Un pilar de eso, sin lugar a dudas, será la nueva ley electoral, que si se sigue el cronograma oficial, puede estar lista para octubre próximo. Es muy probable que en el próximo encuentro de la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento cubano, pues ya los diputados tengan ante sí el primer borrador de esta ley electoral o comiencen a conformar las comisiones para redactarlo. Pero más allá de los detalles burocráticos, de cómo va a hacerse, si va a haber la discusión sobre un borrador, si se va a someter a algún tipo de votación o de debate público el texto de la nueva ley electoral, les quiero adelantar algunos detalles que ya han salido esta semana en el diario oficialista de Granma y que apuntan a lo que puede llamarse el inmovilismo o lo que no va a cambiar en la ley electoral. Por ejemplo, algo que no va a transformarse en lo más mínimo y que ha sido una larguísima demanda de no solamente el sector disidente, sino también desde dentro también de algunas voces menos ortodoxas o más reformistas del oficialismo. Uno de esos tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos puedan conocer de antemano cómo piensa un candidato. Hasta ahora, lamentablemente, no se ha permitido en las campañas políticas, no se ha permitido saber qué piensa un posible candidato sobre temas tan álgidos para la realidad cubana como puede ser la expansión del sector privado o en su detrimento la estatización, cómo piensa en torno a las relaciones internacionales, qué piensa de la erradicación de la dualidad monetaria, sino que solamente los electores tenemos derecho a conocer una foto de este candidato y una breve biografía con algunas pinceladas de dónde estudió, qué ha trabajado, cuál es su especialidad, pero no podemos saber cómo piensa esa persona sobre esos temas candentes de nuestra realidad. Así que eso parece que no va a variar, tampoco se va a introducir una gran diversidad en los candidatos, puesto que la Carta Magna que antecede a esta nueva ley electoral ya ha ratificado el Partido Comunista como el único partido, como la fuerza dirigente de la nación, y no se va a permitir la existencia legal de otras fuerzas políticas. Pero también un punto en el que no se va a mover esta ley electoral, y esto lo ha publicado Granma a partir de una entrevista que le han hecho a una académica especialista en el tema electoral cubano,
no se va a cambiar la existencia de las comisiones de candidatura, esa supraentidad que conforma la lista de los candidatos a diputados del Parlamento cubano. Les recuerdo brevemente que son cerca de 600 nombres los que se eligen para la Asamblea Nacional y la mitad de ellos la Comisión de Candidatura los selecciona dentro de los delegados de circunscripción de todo el país y los otros 300 restantes pues los elige a dedo. Está claro que la Comisión de Candidatura pues elige a los más confiables, a los que mejor aplaudan, los que menos problemas puedan traerle al oficialismo dentro del Parlamento. Por eso tenemos el triste récord de tener un Parlamento que en sus décadas de existencia nunca ha echado atrás una ley, siempre ha votado por unanimidad o por absoluta mayoría, aplastante mayoría, y bueno, pues por eso también no vendrá desde el Parlamento cubano el cambio político y democrático en esta isla. Pues bien, me he extendido un poco, les recomiendo que amplíen este tema en las páginas de 14 y medio, un magnífico análisis del periodista Reinaldo Escobar. Y con esto me voy a un tema tecnológico, pero también está relacionado con el bolsillo. Ayer y en días anteriores les he comentado que hay fuertes críticas contra el monopolio estatal de telecomunicaciones ETEXA por los elevados precios del servicio de navegación web. Pues bien, esta semana ETEXA ha respondido sin responder porque varios funcionarios de esta empresa estatal han aparecido en programas de la televisión oficial dando cifras, datos bastante triunfalistas y grandilocuentes sobre el despliegue, el supuesto despliegue de informatización del país que ha llevado a cabo ETEXA. Son datos que recogen cómo pues que ha crecido la telefonía móvil en Cuba, que ahora supera los más de 5 millones de usuarios de una población de 11 millones, de un poco más de 11 millones. También hablan de las zonas wifi, del acceso a internet de las universidades, pero no han tocado el punto central, el meollo de la cuestión y lo que ha hecho que durante las últimas semanas varios clientes muy molestos hayan emplazado a ETEXA en las redes sociales exigiendo que bajen los precios de internet. No han anunciado una rebaja, así que hay más que razones para este sábado volver a Twitter con la etiqueta bajen los precios de internet para ver si finalmente ETEXA responde como debe responder, bajando unas tarifas que son abusivas, que son prohibitivas y que impiden la verdadera informatización de la sociedad cubana. Y bien, con esto ya me estoy acercando al tercer tema que tiene que ver con el maquillaje, el atrezo, la utilería. Como saben, tenemos una larga tradición en este país y creo que es algo que hemos heredado de los regímenes de Europa del Este, de que se maquille un lugar cuando se está a la espera de que un alto funcionario, un ministro, un líder partidista lo visite. Así vemos cómo se pinta a la carrera una empresa, se arregla una calle por donde va a pasar la comitiva de este funcionario y muchas otras manipulaciones del entorno para hacer creer que todo está bien y que todo funciona a la perfección. Esta vez le ha tocado a la ciudad de Camagüey. Durante los 2 días que Miguel Díaz-Canel visitó esa ciudad del centro de Cuba, pasaron cosas bastante inusuales, como por ejemplo que la heladería Copelia, ubicada en el centro histórico camagüeyano, volvió a tener 6 tipos de helado, que era bastante inusual para los clientes, los asiduos clientes, que hace mucho tiempo no veían más de 2 posibles combinaciones de sabores. Así que ese maquillaje ha sobrevivido o durado apenas 48 horas y ahora los clientes camagüeyanos cruzan los dedos para ver cuánto más va a alcanzar el maquillaje que le han puesto sobre su ciudad para aparentar lo que no es la realidad. Y con esto, hablando de realidad, me voy directamente a la música. El grupo Habana Abierta, ese que todos recordamos de los años 90, que pues tiene algunos temas que coreamos en fiestas, en reuniones, que se convirtió en un emblema de la Cuba underground, lleno de gente joven que nos hacían latir
por ejemplo, con canciones como La Habana a todo color, La vida es un divino guión, La natilla, en fin, podría estar enumerando muchísimas más, incluso cantarle algunas de ellas, pero no soy muy buena cantando, así que mejor que no. Pues bien, Habana Abierta regresa a Cuba. La mayoría de sus integrantes ha emigrado, viven entre España y Estados Unidos y ahora están regresando para presentarse en el Festival de Cine de Jibara en Holguín durante el mes de julio y también en el Centro Cultural El Sauce en La Habana. En 2 conciertos interpretarán temas de sus discos Habana Oculta, Habana Abierta, 24 horas y Boomerang. Ahí estará Kelvis Ochoa, Alejandro Gutiérrez, pues también José Luis Medina, Luis Barbería, probablemente se me olvida alguno más, pero el que sí estoy segura que no vendrá es Boris Larramendi. ¿Por qué? Porque ella lo ha dicho en su blog, en el blog personal, ha advertido que no regresará por muchas razones, pero fundamentalmente cita un texto suyo de hace 4 años que dice que, bueno, mientras el régimen cubano siga propagando la intolerancia y siga impidiendo qué actividades pacíficas y culturales reprime y cuáles permite, cuáles tolera o cuáles simplemente no deja realizarse, y mientras controle las instituciones culturales, pues no va a venir a la isla. Así que ya saben, Habana Abierta, estar aquí, pero sin Boris Larramendi. Y con esto me despido hasta el lunes.